específicamente con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Desde la primera clase, ¿no? Desde la introducción a la materia hasta lo que vimos de sociología latinoamericana. Lo único que no entra ahí es el mundo del trabajo, ¿no? Que lo vamos a analizar recién la semana que viene. Entonces, eso es más o menos el contenido que tienen que abordar, ¿no? Para que les quede claro a todos y a la mayoría de los que pueden llegar a tener la misma duda que Facundo, ¿no? Bueno, vamos a esperar un ratito más, unos 3, 4 minutos más. Yo lo que voy a hacer, como les decía, es explicarles un poco y voy a abrir un programita que uso siempre para escribir, para mostrarles qué quiero que hagan en el trabajo y qué no quiero que aparezca en el trabajo. Pero es una cosa muy sencilla, como tal, les digo que no nos va a llevar más que unos 20, a lo sumo 30 minutos, ¿no? No, espero que no nos lleve más que eso. Y bueno, lo que sí, yo quedo a disposición de ustedes. Abrí de hecho un foro específico para el trabajo final, para las consultas que vayan teniendo, ¿no? Como les decía, la actividad es simple, espero que no les genere dificultades y que, bueno, que lo puedan resolver de la mejor manera, eh, teniendo en cuenta que, bueno, tiene un peso importante en la acreditación de la materia, ¿no? Pero, como les digo, creo que el trayecto que han hecho previo al trabajo bueno, creo que ha sido bueno. Y en ese sentido, ese buen trayecto eh, asegura que, desde mi perspectiva, que lo podamos resolver, eh, digamos, lo mejor posible. Sí, yo ahora pongo a grabar, acá preguntaba Matías si ponía a grabar la clase, si yo ahora en un ratito, cuando empiece la explicación, ¿no? Yo pongo a grabar la clase y después la subo. Se me ha complicado subirla, otras grabaciones, no sé si con ustedes, no, con el otro curso, con los chicos de pedagogía, porque el peso que soporta no, a veces que es un poquito menor al que generan las grabaciones, y hay veces que solamente a otros chicos les he subido el audio, que a veces no les sirve porque en realidad está acompañada de las explicaciones, pero bueno, es lo que se puede. Pero quédense tranquilos que yo ahora pongo a grabar esto y después lo dejo en el aula para que ustedes lo tengan a su disposición, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, ¿alguna otra duda o alguna otra pregunta que quieran hacer previo a que arranquemos? Bueno, yo voy a ir moviéndome entre que podamos verla, o sea, que puedan ver la consigna, ¿sí? Y que que puedan ver la consigna y a su vez que también puedan ir encontrando algunos tips como para realizar la actividad, ¿no? Es sencillo, ya hicieron una actividad parecida a la que vamos a hacer. La dificultad que tiene esta es que requiere una explicación y además integrar todos los conceptos de la materia. Me parece que esa es la única dificultad que pueden llegar a encontrar, pero ahora les voy a dar algunas ayudas que creo que se la merecen, entonces y sobre todo porque además yo siempre pienso lo siguiente, ¿no? O sea, fíjense que muchas veces digamos, uno tiende a creer que la evaluación es una instancia aparte, y en realidad cualquier trabajo o cualquier actividad que pretenda, digamos,
formar parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje, como es también un instrumento de evaluación, tiene que pensarse como una instancia más dentro de ese proceso y no fuera. Y la diferencia de pensarlo de esa manera es entender que la actividad que uno elige para poner una nota, para evaluar, o bien para saber si ustedes han logrado los contenidos, tiene que ser una actividad donde uno tenga, digamos, que tenga el espacio para aprender. Si no tiene el espacio para aprender, eso no debiera entrar dentro del, digamos, de un proyecto de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, la realidad es que no siempre esa, digamos, no siempre eso sucede porque la concepción de enseñanza y sobre todo de evaluación de muchos docentes o de muchas personas que enseñan y no son docentes no se condice, ¿no? Bueno, si les parece, yo voy a compartir la pantalla, así empezamos, ¿sí? Vamos a empezar por ver la consigna y después de ver la consigna vamos a ir formulando, digamos, una serie de orientaciones. Yo ahora sí voy a poner a grabar la clase, así que quédense tranquilos con eso, que después la voy a subir, pero si ustedes la quieren grabar, no hay problema. Yo creo que si me pide autorización a mí, yo se las doy. No tengo drama por eso. Bueno, voy a ir a compartir la pantalla. Vamos a ir primero acá. Bueno, esperen que voy a correr esto. Bueno, les leo las consignas y van a ver que son sencillas. Dice, trabajo final, propuesta de trabajo. Deberán elaborar un mapa. A ver, vamos. 7958. A ver esto. Esperen. 6346 616. Ahí está. Les decía que la primera consigna consiste en, dice, elaborar un mapa conceptual de no más de 20 conceptos. Bueno, fíjense que ahí hay una restricción importante. Aquí, en general, ustedes tienen que seleccionar, no pueden poner todos los conceptos. Ahora vamos a ver cómo pueden resolver eso. Solo podrán incluir los conectores necesarios, es decir, lo que pueden sí hacer es usar algunos conectores estratégicos para vincular, ¿no? Por un lado, lo que ustedes quieren seleccionar como conceptos más importantes y las relaciones que tienen que establecer sí o sí, porque en eso consiste un mapa conceptual, con otros conceptos de diferente jerarquía o de la misma jerarquía. Y recuerden la importancia de respetar las características de un mapa conceptual, ahora las vamos a repasar, ¿sí? Pero básicamente es solo conceptos, nada de texto, ni nada raro como eso, ¿no? Y sobre todo las normas de ortografía, que el profe en eso capaz un poco medio obse. ¿Sí? Y después, acompañado y en coherencia con esto, ¿sí? Ahora lo vamos a trabajar, dice un texto de hasta 2 carillas, ¿sí? Básicamente un texto que lo pueden hacer en Word, en donde quieran, donde se expliquen las relaciones establecidas en el apartado anterior, es decir, donde tengan la posibilidad de explicar lo que ustedes y de la manera que ustedes lo han relacionado. Entonces, fíjense que no es necesario que recarguen de conceptos en el punto A porque van a tener la posibilidad de establecer relaciones en el punto B, ¿sí? Es como ahí eso es algo que le tienen que prestar atención. Y esto también es muy importante, esta idea de que tiene que haber, ¿no? Una coherencia entre lo que hicieron en el punto A y lo que van a hacer en el punto B. No pueden discordar una cosa de la otra porque en realidad el punto B es un reflejo, digamos, una consecuencia del punto A. Dice, bueno, se tendrán en cuenta para la evaluación, además de que las consignas estén elaboradas correctamente, la coherencia, la ortografía y la utilización del vocabulario específico de la cátedra, ¿sí? O sea, básicamente el vocabulario que han ido adquiriendo, ¿no? En la cátedra de sociología, ¿sí?
Bueno, lo otro es que es el trabajo de carácter individual y debe ser entregado en formato PDF, ¿no? La fecha límite es el 8 de julio. Me parece que está bien, me parece que es un buen tiempo el que tienen, sobre todo pensando esto, que la realidad es que ustedes ya han, digamos, resuelto gran parte de lo que implica el trabajo, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a compartir otra parte de la pantalla. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar, o lo primero que vamos a hacer es, digamos, ir a la consigna. En la consigna A ustedes tienen que hacer un mapa conceptual, ¿sí? De hasta 20 conceptos, ¿sí? Y el profe dijo con conectores. Perfecto. Entonces, la primera que tienen que pensar acá, ¿sí? Es que tienen que hacer una selección, porque ya evidentemente cuando el profe les pone los 20 conceptos no entra todo lo que vimos, ni todos los conceptos, ¿no? Entonces hay que hacer una selección. Para ayudarse a hacer esa selección, ¿no? Vuelvan a los materiales didácticos que yo les he entregado, vuelvan también a los textos, ¿sí? Con los que hemos trabajado, vuelvan también, sobre todo, a las actividades, ¿sí? Que han realizado, ya sean las intervenciones en los foros, ya sean los trabajos prácticos, ¿sí? Y sobre todo tengan en cuenta el programa, ¿sí? En el programa pueden encontrar alguna ayuda de cómo se relacionan esos textos, ¿sí? Después, una vez que hayan hecho la selección, ¿no? Esto es muy fácil, tienen que pensar en una jerarquía, ¿sí? Una vez que tengan la jerarquía, el paso siguiente es pensar las relaciones, ¿sí? Las relaciones que se establecen entre esos conceptos. Estos dos puntos son dos puntos muy importantes, ¿no? Porque fíjense que no da lo mismo hablar de un concepto de que tiene un nivel, por ejemplo, tremendamente importante, como para la sociología, como es, por ejemplo, la definición de su objeto de estudio, que hablar, por ejemplo, de alguno de los elementos que plantea alguno de los pensadores clásicos, independientemente que tenga que ver con su objeto de estudio o no. Eso en todo caso lo revisan en los apartados de las relaciones. Pero esta cuestión de la jerarquía es un aspecto al cual ustedes le tienen que prestar muchísima atención. Y también esta cuestión de las relaciones. Después, en relación a este punto, ¿sí? En relación a este punto de la selección, me parece que lo otro es aclararles algunas cuestiones, ¿no? Respecto al mapa conceptual. Acá quiero decir solo conceptos. Cuando digo solo conceptos, me refiero a que no pueden pensar en definiciones, ¿no? En todo caso, acá lo que piensan es relaciones, ¿sí? Entre esos conceptos, pero no pueden pensar definiciones. Las definiciones guárdenla para el punto B, que ya lo vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Entonces, esto es solo conceptos, me refiero a que, por ejemplo, en todo caso, ustedes pondrán sociología, ¿no? Pondrán una flechita, por ejemplo, objeto de estudio. Otra flechita que salga de acá que relacione o piensen cuál es el objeto de estudio de la sociología. Y acá irían, por ejemplo, algún conector. La sociología posee, tiene, ¿no? Un objeto de estudio. Acá pueden poner, bueno, depende de lo que pongan en el objeto de estudio, acá van a usar un conector determinado o no. Pero es básicamente esto, solo conceptos. Y los que se cuentan como 20, para que quede súper claro, de estos 20, ¿cuáles son? Son estos, ¿sí? No se cuentan los conectores, ¿no? Para mí, cada uno de estos es un concepto. Fíjense que yo acá puse como concepto objeto de estudio. Ahora, no pueden poner, por ejemplo, como concepto, a ver, no se me ocurre ahora algún ejemplo,
pero no pueden poner una oración como un concepto y pensar que porque la encierren en un cuadradito o en un rectángulo, eso es un concepto. No, un concepto es esto, una palabra, o a lo sumo, en este caso, 3 palabras claves, ¿sí? Y concretas. Ponemos objeto de estudio, ¿sí? Porque no podemos separar esto en 3 partes, ¿no? Sería un delirio. Pero en todo caso, por ejemplo, acá pueden poner, no sé, metodología de trabajo. Eso podría ser otro concepto, que pueden incluirlo o no, porque en realidad